El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua, para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: «¿Qué quieres de ella?», o «¿por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya está madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna.
Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya estamos en el tercer domingo de tiempo de Cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa. En la tradición de la Iglesia es en la Semana Santa cuando los cristianos reciben el bautismo y también cuando todos renovamos nuestro santo bautismo. Recordemos que en la vigilia pascual renovamos las promesas del bautismo y recibimos el agua bendita para recordar y para actualizar este gran momento de nuestra vida en que pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia Católica. Para ser miembros de la Iglesia es necesario entonces vivir las promesas del bautismo. En primer lugar, renunciar al pecado, al demonio, a las pompas del mundo y las tentaciones. Y en segundo lugar, entregarle todo nuestro corazón al Señor, adherir a Cristo con toda nuestra fe y proclamar vivamente que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección y muchas otras verdades que son propias de nuestra fe que nos salva. Hoy entonces el Evangelio nos habla de una catequesis que hace Jesús con una mujer samaritana y probablemente este ha sido el día más importante en la vida de esta mujer y de esta ciudad de Samaria, que era un pueblo de personas más o menos paganas para los judíos. Habían tenido un padre común, que era Jacob, Israel, pero después se desviaron de la doctrina y se transformaron en un pueblo muy enemigo de los judíos. Tanto así que ellos ni se miraban a la cara, ni se saludaban, y mucho menos por las leyes de aquella época, las tradiciones que tenían, un hombre podía hablar con una mujer en público, tampoco se podía hacer eso. Pero Jesús, lleno de misericordia, abre una conversación con esta mujer que está en el pozo de Jacob y le pide que le dé agua: dame de beber. Ella nunca se iba a imaginar que un hombre, un judío, iba a dirigirle la palabra. Por eso le pregunta: Señor, ¿por qué me hablas a mí, que soy una samaritana? ¿Y por qué me pides de beber? Entonces Jesús le dice: si tú supieras con quién hablas, le pedirías agua viva, y esa agua viva brotaría en tu corazón hasta la vida eterna. Entonces, poco a poco, Jesús se va dando a conocer y en el fondo le dice que Él es el Mesías, Él es el Salvador. Entonces ella al principio no cree mucho y Jesús le comenta algunos aspectos de su vida, le dice: trae tu marido acá si quieres saber más. Y ella se pone roja seguramente, ¿no? Y le dice: no tengo marido. Sí, le dice Jesús, tú has tenido 5 maridos y hoy tienes uno que es un amante, no es tu marido. Entonces ella se da cuenta: eres un profeta, realmente eres un profeta. Y después le pregunta acerca de la religión, ¿cuál es la religión verdadera? Y Jesús le dice que es la religión judía. Es la religión. La salvación viene de los judíos. Y en eso tenemos el Antiguo Testamento que nos revela cómo Dios se da a conocer a su pueblo. Entonces le dice que ahí está, ¿no? En Jerusalén está el verdadero templo y el verdadero Dios que hay que adorar. Y ella va aceptando esa fe. Con mucha humildad se va convirtiendo y reconoce todo lo que dice el Salvador. Pero, dice Jesús, llegará un tiempo y está muy cerca en que los verdaderos adoradores
adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y no necesitarán ir a un templo, aquí, allá, sino que siempre estarán con Dios en su corazón, porque todos serán templos vivos de Dios. Qué mensaje más lindo que Jesús nos da, ¿no? No significa que no tenemos necesidad de venir a la iglesia, a reunirnos, sí, para celebrar el Día del Señor, pero Jesús dice que es mucho más importante que Dios habite en el alma de cada uno de nosotros, porque eso es lo que el Señor nos quiere regalar, estar unidos a Él, y eso es lo que el ser humano busca en el fondo. En realidad, en la vida de esta mujer está representada la realidad del ser humano, de todos nosotros. Ella era insaciable, ¿no es cierto? Buscaba la felicidad. Buscó con un marido, no lo encontró, lo cambió por otro, por 5 maridos. No era feliz nunca, ¿no? Era como se vive un día, un poco hoy día, ¿no es cierto?, la cultura de lo desechable, ¿no? Hoy en día por eso muy poca gente se quiere casar también, porque le tenemos miedo al compromiso, miedo a entregar una palabra de verdad. Ni siquiera creemos en nuestra propia palabra, porque nos falta convertirnos, nos falta conocer el amor de Cristo, que transforme realmente nuestra vida. Y entonces se encuentra con Jesús. A lo mejor ella había descubierto algo que era estable, por lo menos algo era permanente en su vida. Cada vez que ella iba al pozo, encontraba agua. Y eso era muy importante para ella, porque vivían en el desierto prácticamente, y siempre el Señor le regalaba esta agua que estaba en el pozo. Entonces, por eso le pregunta: Señor, ¿cómo es esa agua? Dame de esa agua para que yo no tenga más sed. Entonces, realmente lo que Jesús nos ofrece es lo que estamos buscando, a veces sin darnos cuenta, una fuente de amor infinito, de vida verdadera, de felicidad que no acaba, que es tan profunda, que es el gozo de estar unidos a Dios, a este Dios que es amoroso, que es bondadoso, que se acerca al pecador, se acerca al que está alejado, como dice el Papa Francisco, va a las periferias, ¿no es cierto?, para invitar. Pero un Dios que también es justo, un Dios que es verdadero y que señala dónde está el pecado, dónde hay que cambiar, porque nuestro corazón también es un santuario en el cual no pueden caber 2 dioses. No podemos meter demonios y pecados y al mismo tiempo pretender que esté el Espíritu Santo y el amor de Dios. Debemos dejar de lado, entonces eso es el bautismo, apartarnos del pecado, de nuestras malas costumbres, de nuestros malos hábitos, y reconocer que hay una verdad. La verdad es que Dios nos ama, pero también están los mandamientos de Dios y hay que vivir según esta ley de Dios. Hoy en día, en cambio, el ser humano y la cultura en que estamos tiende a decir: no necesitamos de que Dios nos dé una ley, nosotros vamos a decir nuestra ley y nosotros proclamamos las leyes que nos convienen y no nos convienen. Y a veces, muchas veces diría yo, estas leyes que hoy día nos rigen van contra la ley de Dios y nos ponemos nosotros encima del pedestal que no nos corresponde. Dios es el que nos guía porque Él nos creó, a Él pertenecemos y, como decía San Agustín: Señor, mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Esta mujer encontró a Jesús, descansó entonces su corazón, su vida en Cristo, le creyó y corrió al pueblo como una verdadera apóstol a anunciar que había encontrado al Salvador, que le había revelado toda su vida y que le había comunicado la fe, que es lo más importante. Los samaritanos le creyeron a la mujer y fueron a hablar con Jesús, olvidando que era judío, olvidando que se odiaban, etc. Lo invitan a quedarse un par de días con ellos. Jesús acepta y muchos se convierten. Un milagro de amor, pero también un milagro de la verdad. Las dos cosas no están reñidas. Decir la verdad y, ¿no es cierto?, aceptar que Dios nos ama y si nos corrige es para nuestro bien y porque Él nos quiere tanto que quiere unirse con nosotros para que aprendamos
a ser verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Aquí tenemos una capilla de adoración perpetua en San José de la Mariquina, en una piecita que hay acá, y muchos hermanos ya han hecho esta experiencia de ir a este pozo de agua viva, que es el Santísimo Sacramento, y simplemente estando con Jesús, como la samaritana compartió con Él un rato, nos cambia la vida profundamente. El Señor nos va transformando, porque yo veo a Jesús, pero más importante, Él me ve a mí y me va cambiando, me va llenando con esta agua viva que es el Espíritu Santo, que es su amor divino. Invito entonces a que hagamos esta experiencia. Podemos inscribirnos con 1 hora y entrar entonces a participar en la capilla de adoración perpetua. Todavía quedan algunos días, si ustedes ven el cuadro que está al fondo, que están desocupados, ¿no? Faltan horas para adorar al Señor. Vamos a entrar en la Semana Santa y justamente el día Jueves Santo, Cristo en la agonía está rezando, pero le ha pedido a 3 discípulos, Santiago, Pedro y Juan, que lo acompañen, porque Él necesita que oren junto con Él. Y ellos se quedan dormidos. Y Jesús con mucha pena los despierta y les dice y les pregunta, ¿no fueron capaces de acompañarme 1 hora? Entonces esa es la pregunta para nosotros. Cristo tiene sed de nuestra compañía, de nuestro amor. ¿Quiero aceptar su invitación? ¿Le creo realmente a Cristo que me promete que Él puede darme un agua que va a satisfacer toda la sed de mi vida, toda la sed de amor, de felicidad, que Él puede realmente quitar de mi corazón el peso y la angustia del pecado en que vivo, tal vez, y que Él realmente puede salvarme, puede llevarme de la mano hacia la casa del Padre y aquí, desde ahora, ya hacer brotar en mi alma una fuente, un manantial de felicidad, de gozo, de amor que solo proviene de Dios. Ojalá entonces que en esta Cuaresma volvamos nuestra mirada a Cristo y le entreguemos toda nuestra vida porque no nos veremos defraudados. Aprovecho de saludar al Seminario Menor que hoy día está acompañándonos en la misa, a los alumnos, a los apoderados, a los profesores. Estoy muy contento también de formar parte de esta comunidad educativa. A partir de esta semana me ha tocado ser profesor y conocer a mis alumnos, algunos de los cuales los veo acá. Así es que ojalá que podamos caminar juntos, ¿no es cierto?, no solo en el conocimiento de las ciencias humanas, sino que vayamos descubriendo juntos lo más importante, la fe que nos guía a Cristo, y Él es la puerta del amor y la vida y el perdón de nuestros pecados. Así sea. Amén.